Buenos días, nosotros somos el grupo número 3 del paralelo 3 del curso de mecánica vectorial. Los integrantes estamos conformados por Orlando Ismael, Vega Mauro y por Mora Dayana. Nuestro docente del área es el ingeniero Eduardo Mendieta. Este informe se entregó el día de ayer, el 17 de noviembre, y nuestro término es el segundo término del año lectivo de 23-24. Aquí podemos visualizar nuestra tabla de contenido y los aspectos que vamos a abordar sobre este proyecto realizado, que es el de una figura en estado de equilibrio, una figura con temática navideña. Bueno, tenemos nuestros objetivos, que como objetivo general tenemos aplicar los principios de la mecánica vectorial relativos al equilibrio en cuerpos rígidos, los momentos, fuerzas y centroide, con la finalidad de poder desarrollar la figura que logre mantenerse en equilibrio dinámico y estático. Como objetivos específicos tenemos realizar una figura que logre el equilibrio dinámico y estático, tomando en consideración diversos factores como materiales, medidas, peso y distancia. Utilizar un lenguaje de programación, en nuestro caso utilizamos el SolidWorks, y para el desarrollo y diseño de una figura y el cálculo del centro de masa de cada objeto. Crear un video de 10 minutos que explica el proceso de diseño y construcción de la figura y la teoría detrás de la misma. Bueno, como introducción tenemos, en el presente reporte se exploran los fundamentos y la aplicación práctica de los principios de mecánica vectorial en la creación de una figura diseñada para alcanzar el equilibrio estático y dinámico. Este proyecto parte integral del primer parcial de la materia de mecánica vectorial, que vemos la temática de equilibrio y estática. No solo buscar aplicar conceptos teóricos, sino también destacar la intersección entre la teoría y la ingeniería práctica. La ingeniería mecánica y la mecánica vectorial en particular desempeñan un papel crucial en el diseño de estructuras y sistemas que deben resistir fuerzas, momentos y variaciones en las condiciones de carga. Este proyecto no solo es un ejercicio académico, sino una oportunidad para nosotros poder explorar los principios fundamentales de la mecánica que pueden materializarse en soluciones prácticas y funcionales. A lo largo de este informe no solo se expondrán los principios teóricos del equilibrio estático y dinámico, sino que también se detallarán los pasos y las consideraciones prácticas tomadas durante el diseño y desarrollo de nuestra figura. Cada avance semanal representa no solo una etapa de evolución de la figura, sino también un paso en el proceso de traducción de teoría en aplicación tangible. Bueno, yo voy a continuar con el marco teórico, que básicamente son algunos de los conceptos que hemos visto en clases para poder realizar nuestro diseño navideño. Bueno, primero empezamos con lo que es un cuerpo en equilibrio. Tenemos que un sistema de fuerzas actúa sobre el cuerpo donde la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante es cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Esto significa físicamente que el cuerpo no se mueve ni gira bajo la influencia de este sistema de fuerzas, a menos que tenga un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí hemos puesto el ejemplo para nuestro diseño. Tenemos que la pieza en nuestro caso tiene 6 opciones de movimientos o grados de libertad, 3 para moverse en las direcciones X, Y, Z y 3 para rotar alrededor de los mismos ejes. Usualmente los cuerpos que son objeto de investigación en ingeniería están conectados, apoyados en contactos unos con otros. Las posibilidades de movimiento en traslación y rotación son menores, es decir, los grados de libertad disminuyen. Por eso es importante saber qué restricciones se le imponen al órgano analizado por concesiones, uniones o contactos. Los límites impuestos a un cuerpo se manifiestan físicamente en forma de fuerzas o pares, o sea, momentos, que resisten el movimiento o la rotación respectivamente y se denominan reacciones. También tenemos el concepto de equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico básicamente es la capacidad a través de la cual se realizan movimientos o acciones que requieren de un desplazamiento. El equilibrio estático es un concepto que más exactamente habla de que un equilibrio mecánico, estático. Es utilizado en física para describir un estado estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el tiempo. No significa que no se muevan, pueden hacerlo, lo que no cambia es la posición relativa entre sus componentes. Aquí tenemos una diferencia que hemos logrado notar entre el equilibrio estático y el dinámico, y tenemos que son fáciles de explicar. El primero involucra el movimiento del cuerpo en su entorno. Por lo contrario, el equilibrio estático se refiere a la capacidad de una persona de mantenerse erguido y estable sin realizar desplazamientos en su cuerpo. El centro de gravedad, otro concepto aplicado, que básicamente aquí lo explicamos como un objeto, es el punto donde se concentra su masa.
es un concepto crítico para el equilibrio estático, ya que un objeto tiende a permanecer en equilibrio cuando su centro de gravedad está ubicado directamente sobre su base de soporte. Cualquier desplazamiento del centro de gravedad fuera de la base de soporte puede generar un momento de fuerza y provocar un desequilibrio. Aquí tenemos lo que son momentos y fuerzas. Básicamente el equilibrio estático se alcanza cuando la suma de todas las fuerzas y torques que actúan sobre un objeto es igual a cero. ¿Qué es el equilibrio estático? La fuerza es una magnitud vectorial que se aplica en una dirección específica, mientras que el torque es una medida de la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un punto. Para que un objeto se mantenga en equilibrio estático, todas las fuerzas y torques deben estar equilibradas entre sí. Realmente esta fue la idea, pero poco a poco fue cambiando mientras empezamos a usar programas, empezamos a hacer los cálculos para que se adaptara un poco más a nuestras necesidades. Aquí está el primer código que realizamos para poder hallar los centros de masa. Se realizó en Python. Tuvo algunos errores en su comienzo, por lo que tuvimos que irlo cambiando. También tuvimos que ir cambiando las dimensiones, las medidas de la figura. Luego pasamos a utilizar Inventor, ya que este programa nos daba directamente el peso de cada elemento de nuestro proyecto. Aquí está el primer paso que se realizó en Inventor. Luego cambió un poco la figura, pasamos a SolidWorks y aquí ya empezamos a hacer un poco más parecido a lo que fue nuestra idea inicial. Aquí ya teníamos nuestros centros de masa, el general, también teníamos de nuestro contrapeso que viene a ser la bolita de la imagen, que viene a ser la personita. Cabe recalcar que para que pueda estar en equilibrio le dimos menos distancia hacia el contrapeso y el contrapeso tiene mucho más relleno una vez que se hizo la impresión que el resto de la figura, y que obviamente la personita, el diseño, la personita tiene menos relleno, pesa menos y tiene mucha más distancia hacia el centro de masa general. De base hicimos un arbolito para que el motivo siga siendo navideño, y finalmente aquí tenemos los resultados, el diseño que finalmente nosotros obtuvimos. Continuando con la sección de resultados, tenemos la sección del cálculo del centro de masa, donde calculamos experimentalmente el centro de masa de cada una de las partes del proyecto, siendo 1 la figura de la esfera, 2 la figura de la barra y 3 la figura del muñeco. Una vez teniendo todos estos datos y haberlos ordenado en una tabla, procedemos con el porcentaje de error, donde calculamos el error porcentual de cada uno de los datos tomados, donde podemos observar que tenemos un error porcentual alrededor del 10%, lo cual no es considerado tan alto y nos sirve para poder continuar con el proyecto. Y este error se debe debido principalmente a los valores experimentales, que estos pueden llegar a tener un mayor porcentaje de error, ya que no son tan específicos o precisos como los puede realizar una máquina. En la sección de resultados, de análisis de resultados, se hizo notorio a lo largo de las semanas cómo la aplicación de los principios de mecánica vectorial en el diseño de la figura para el proyecto final del primer parcial ha demostrado ser fundamental para alcanzar el equilibrio estático y dinámico deseado. La comprensión de todos estos conceptos son claves, como puede ser el centro de gravedad, momentos y fuerzas. Todo esto es esencial para garantizar que la figura sea capaz de resistir movimientos no deseados y mantener su posición en diversas condiciones. Después de esto, procedemos con las conclusiones, donde se pudo ver que gracias a este proyecto observamos que todas las teorías expuestas sobre el centro de masa de un objeto y la aplicación de fuerzas externas en condiciones específicas pueden desencadenar un equilibrio dinámico. Este equilibrio, combinado con un software, facilita la realización de diseños y elaboración de prototipos con características especiales, permitiendo alcanzar con éxito los objetivos iniciales, como puede ser que utilizando un software computacional como SolidWorks es útil resolver problemas complejos en los cuales los cálculos matemáticos se vuelven más complicados, optimizando así el tiempo empleado para realizar todo el proyecto. Y finalmente, la combinación de los sólidos fundamentos teóricos, herramientas de diseño avanzadas y un enfoque metódico de realizar la figura ha culminado en un proyecto que no solo cumple con los objetivos establecidos, sino que también destaca la aplicación práctica de los principios de mecánica vectorial. A continuación vamos a mostrar un video del proyecto funcionando.